Hola, hoy vamos a resolver el reto Balance Brackets. Acá nos comentan que brackets son considerados los caracteres paréntesis, llaves o corchetes y se considera que están balanceados si tienen sus cierres, sus aperturas y sus cierres en un orden correcto. Entonces vamos a recibir una cadena de texto con únicamente brackets y tenemos que verificar o validar si estos brackets tienen su apertura y su cierre de forma correcta y es retornar sí o no. Tenemos que completar la función isBalance en el editor. Vamos a recibir como parámetros únicamente un string S con únicamente brackets. Y tenemos que retornar como respuesta yes si es que estuviera balanceado y no si es que no estuviera. Veamos un ejemplo. Vamos a tener esta cadena o este string S con estos caracteres, con estos brackets. Y si nos fijamos, tenemos llave, abre corchete, luego abre paréntesis y cierra paréntesis, entonces está correcto. Luego cierra el corchete y está correcto. Luego cierra la llave, entonces sí está correcto. Lo que vamos a hacer para resolverlo es que vamos a tener un array de brackets abiertos donde vamos a ir insertando ahí, vamos a leer la cadena de texto uno por uno y cada bracket de apertura lo vamos a ir insertando en este array y cuando detectemos un bracket de cierre vamos a validar que el último bracket de apertura con el bracket de cierre que estamos recibiendo, si eso es un par válido, entonces vamos a quitar eso del array y vamos a continuar revisando y así hasta llegar al final. Y si eso nos da un array vacío, nos vamos a dar cuenta que todos nuestros brackets de apertura tenían su cierre de forma correcta. Veamos. Entonces, en este ejemplo recibimos primero la llave y la insertamos. Luego recibimos el corchete, lo insertamos. Luego recibimos el paréntesis de apertura, lo insertamos. Luego recibimos el paréntesis de cierre. Entonces vamos a agarrar el último bracket que yo tenía insertado y voy a crear un par y voy a verificar si eso es un par válido. Entonces acá como es un par válido, lo voy a remover de mi array y solo me quedaría llaves y corchetes en este caso. Luego sigo en el siguiente carácter de la cadena que sería un corchete de cierre y me doy cuenta que el último carácter que yo tenía más el nuevo carácter efectivamente es un par válido, entonces los puedo eliminar de mi array y ya solo me queda la llave. Luego recibo la llave de cierre, hago otra vez el par, valido que sea un par válido, en este caso es un par válido, entonces lo puedo eliminar de mi array y al final esto me va a generar un array vacío y eso significa que todos mis brackets de apertura tenían su bracket de cierre de forma correcta y puedo retornar que sí como resultado de la función. Veamos otro ejemplo. Acá tengo más o menos la misma cadena, solo que acá, si nos fijamos, tenemos un corchete que está ahí como intercalado y sabemos que esta cadena no es válida. Entonces veamos con nuestra lógica. Recibimos nuestra llave de apertura, lo insertamos en el array. Nuestro corchete de apertura lo insertamos en el array. Luego nuestro paréntesis de apertura lo insertamos en el array. Luego viene un carácter o un bracket de cierre. Entonces, cuando yo junto mi paréntesis de apertura y mi corchete de cierre, eso no es un par válido. Entonces, yo ahí ya sé que la cadena es incorrecta y desde ese momento yo puedo detener la validación y retornar que mi cadena no cumple y ese sería mi resultado. Entonces, la solución que yo voy a aplicar es la siguiente. Voy a crear mi lista vacía para almacenar los brackets abiertos. Voy a ir recorriendo cada carácter del string que estoy recibiendo como parámetro. Si el bracket es de apertura, lo inserto en la lista. Si el bracket es de cierre, entonces voy a tomar el último bracket que yo tenía con el actual que tengo, los voy a unir, digamos, y voy a validar si ese par es un par válido. Si es un par válido, entonces remuevo el de apertura que yo tenía y voy a seguir recorriendo. Cuando yo llegue al final del recorrido, tengo que haber removido todos, si es que todos tuvieron par. Si algún bracket no tuvo su par, significa que la cadena es inválida y entonces voy a retornar que no. Entonces vayamos al código a resolverlo. Acá ya estamos en HackerRank, entonces vamos a empezar a escribir nuestro código. Vamos a crear un array vacío para almacenar ahí los brackets que están abiertos. Luego vamos a recorrer nuestro array carácter por carácter y vamos a decir que si mi bracket actual es ya sea un carácter de cualquiera de los caracteres de apertura,
Entonces lo vamos a insertar en el array. Si no fuera un carácter de apertura, es un carácter de cierre. Entonces, si fuera un carácter de cierre, vamos a armar los pares para verificar que sean pares válidos. Entonces, si no es un carácter de apertura, vamos a obtener el último bracket para poder armar el par. Entonces, eso lo hacemos con la posición -1 del array. Y hacemos nuestro par. Más bracket. Ya tenemos el par. Si mi par es igual a cualquier par válido, entonces yo puedo remover de mi array el último bracket de apertura que tenía. Con eso, para eso usamos el comando pop. Ok, esto me va a quitar el último carácter que yo tenía, porque recordemos que en nuestro array solo estamos guardando los brackets de apertura. Listo. Pero acá tenemos un problema. ¿Qué pasa si yo recibo una cadena como por ejemplo con brackets de cierre? Cuando yo quiera, entonces como yo solo inserto los brackets de apertura, estos nunca los voy a insertar. Entonces este comando, como el array está vacío, esto me va a dar un error. Para que esto no nos dé error, vamos a usar un try. Si este caso se diera, significa que mi array definitivamente no es un array válido. Entonces podemos retornar desde acá que no. Listo. Si mi par no fuera válido, si fuera, por ejemplo, no sé, algo así como paréntesis con corchete o cualquier otra combinación, entramos al else y eso también de una vez podemos decir que no. Entonces retornamos el no y detenemos la ejecución de la función. Listo. Si terminamos todo el recorrido, entonces tenemos que terminar validando si la longitud de mi array es igual a 0. Eso significa que sí. Entonces retornamos que sí, que mi string estaba balanceado. Si esto no fuera cierto, entonces retornamos que no. Entonces probemos. Si pasamos todos los casos de prueba, revisemos uno. Ok, acá tenemos este caso de prueba y si nos fijamos, sí es válido. Este caso de prueba, acá este par no es válido, entonces retornamos que no. Este caso de prueba también es válido. Entonces hagamos submit code. Y sí pasamos todos los casos de prueba. Entonces está correcta nuestra solución. Te espero en el siguiente reto.